Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti.
Amada iglesia, muy buenas noches. Los saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor esté llenando en esta noche sus corazones con su poder, con su gloria. El maravilloso Espíritu Santo esté descendiendo sobre nuestras vidas. En esta noche vamos a tratar una palabra bien hermosa y vamos a orar en esta noche. Nuestra invitación es para que dispongamos nuestro corazón para orar, para que el Espíritu Santo sea el que desciende, el que hable a nuestros corazones. Así que le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos y abra su corazón. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, nos acercamos una vez más, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Venimos, Padre, en esta noche, Señor, con nuestro corazón abierto y dispuesto para ti, para que tú obres en nuestras vidas, para que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta noche, que tu presencia maravillosa fluya en medio de cada casa, en medio de cada hogar, en este lugar, que el poder del Espíritu Santo esté llenando, mi Señor, poderosamente cada vida, Señor. Pedimos que el poder y la unción, Señor, de tu palabra y de tu presencia esté llenando cada vida, Señor. Tú conoces las necesidades, tú conoces lo que cada uno de nosotros necesita, por eso lo colocamos delante de ti. Te pedimos que seas tú el que obre, el que hable a nuestros corazones por medio de tu maravillosa y preciosa palabra. Te pedimos, Padre, háblanos en esta noche, que tus siervos escuchamos, que tus siervos recibimos tu palabra, mi Señor. Bello Señor Jesucristo, que sea tu presencia la que nos guíe, la que nos llene, Señor. Bendito Espíritu Santo. Vamos, levante sus manos y dígale: bendito Espíritu Santo, yo te pido que tú llenes, Señor, mi casa, que llenes mi vida en esta noche, que tu presencia maravillosa sea la que obre en mi corazón, en mi vida, en mi alma y en mi espíritu, Señor. Bendito Rey, te pedimos, fluye en esta noche. Espíritu de Dios, fluye, 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 llenando cada vida, llenando cada corazón de tu presencia. Te necesitamos, bendito Dios. Declaramos tu presencia en nosotros, declaramos la gloria tuya, Señor, en nuestros hogares y en nuestras vidas, Señor. Bendito Rey, te alabamos, te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso cuando podemos nosotros acercarnos al Señor, cuando podemos acercarnos en oración, cuando podemos acercarnos a buscar su bella y maravillosa presencia, iglesia. Por eso es que nosotros siempre debemos tener un corazón abierto y dispuesto para entrar en oración. En esta noche tenemos una palabra muy hermosa que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, y el versículo 1 y 2 dice así la palabra del Señor en Romanos. Vamos a leerla para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Porque esta es una bella palabra que el Señor nos habla a través del libro de Romanos, donde se nos dice y se nos habla que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo al Señor. Y es que cada vez que nosotros nos acercamos, cada vez que venimos, cada vez que nos sometemos a la presencia de Dios, cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Venimos ahí buscando. Cuando usted está en su casa, cuando usted está dispuesto a recibir la palabra, a recibir la enseñanza, a recibir la dirección del Espíritu Santo, es cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, porque estamos ahí dispuestos. Por eso disponemos toda nuestra mente, disponemos todo nuestro corazón para que Dios nos hable, para que Dios nos llene, para que Dios nos restaure por medio de su maravillosa y poderosa presencia. Así que usted en esta noche, yo le felicito porque hemos presentado nuestros cuerpos delante de nuestro Dios para decir: aquí estamos, Señor, háblanos, llénanos de tu presencia.
Y es maravilloso porque Dios lo que siempre ha anhelado de nosotros es nuestro cambio, nuestra transformación. Y en esta noche el Señor precisamente nos habla acerca de ese cambio, acerca de esa transformación que nosotros debemos tener y que solamente puede hacerse a través de la presencia del Señor, a través del poder glorioso del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor, siempre hay un motivo para acercarnos, porque Él siempre producirá en nosotros cambios. Vamos, diga cambios, porque esos cambios, esas transformaciones son las que Dios busca en nuestra vida. Y aquí el Señor nos habla y nos dice que no nos conformemos a este siglo, y nos llama la atención de por qué no debemos conformarnos a este siglo. Y cuando buscamos en la palabra del Señor, la palabra siglo es transformado a el sistema que nosotros vivimos. Entonces podríamos decirlo así, que no nos transformemos, que no nos conformemos a este sistema que está direccionando el mundo, porque hay un sistema, algo que nos dice lo que debemos hacer, y el sistema nos lleva muchas veces a hacer las cosas que no son correctas delante del Señor. Por eso nos dice que no nos conformemos a este sistema que nos ofrece esas cosas que no van de acuerdo al Señor. No nos conformamos al sistema de pecado, pero nos sometemos a las cosas y a las normas del Señor. Por eso nos dice que nosotros debemos ser diferentes, que no debemos conformarnos, porque algo que hace parte muchas veces de las personas es el conformismo, porque el conformismo lleva a un estancamiento. El conformismo no deja que nosotros crezcamos espiritualmente, porque no vamos a negar que conformarse es más fácil que transformarse, ¿verdad? Porque el conformismo nos da como esa plenitud de estamos bien, me siento bien, aquí estoy bien, y si de pronto tengo que cambiarme, entonces eso me incomoda. Y cuando nosotros queremos cambiar y transformarnos, pues tenemos que incomodarnos. Por eso Dios dice, no se conformen, no estén ahí atentos, no reciban las cosas como si sea lo único que ustedes pueden hacer. Recordemos que el Señor siempre lo que anhela es el crecimiento en nuestras vidas, ese crecimiento espiritual. Por eso dice, no se conformen, no acepten las cosas que les dicen, porque ahí se van a quedar en un estancamiento. Entonces dice el Señor, no se conformen, sino sean cambiados, transformados, y dice que seamos transformados en nuestro entendimiento. Dice ahí la palabra del Señor, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque Dios quiere renovar nuestra mente y renovar la manera como pensamos. Por eso nos dice la palabra del Señor en el Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Por eso Dios nos dice, hay que cambiar la mente, hay que transformarnos, porque es más fácil conformarnos a todo lo que se nos dice. Pero yo les decía que el sistema en el cual nosotros vivimos, que es el sistema que rige el mundo, es un sistema que va contra los valores, generalmente contra los valores de Dios. Por eso Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, porque debemos ser cambiados, debemos ser transformados, porque el mundo exige cosas que van contrarias a la palabra del Señor. Bien dice el Señor que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es como cuando un barco está en el agua, ¿cierto? Está en el agua, el barco, pero el barco no hace parte del agua. Está ahí, va caminando, pero no hace parte del agua. Así somos nosotros como hijos de Dios, dice la palabra, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que estamos aquí porque Dios nos ha enviado, porque vivimos aquí, porque Él nos envió con un propósito a esta tierra, pero que no hacemos parte del sistema de este mundo. Por eso estamos hablando del sistema. ¿Y qué es el sistema? Pues las normas y los reglamentos y lo que dice el sistema que va contrario a la palabra del Señor.
Por eso Él dice, no nos conformemos, sino cambiemos, seamos transformados, porque aunque estamos aquí, nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Por eso nosotros debemos estar pensando como piensa nuestro Dios, como el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno, es decir, bajo la influencia del enemigo. Por eso el sistema nos ofrece cosas que no están de acuerdo al Señor, sino a lo que el enemigo quiere poner en la vida de cada persona. Y es que, como yo le decía, el conformismo es adoptar como esa actitud pasiva, es sentirse satisfecho de lo que se vive, es un contentamiento que no quiere la persona dejar porque se siente bien y se siente cómodo, pero que eso evita el crecimiento y nos impide el crecimiento espiritual. Por eso nos llama el Señor a una transformación, y que esto puede hacerse es en la mente, en la renovación de nuestra mente. Y yo quiero que recordemos que cuando el Señor Jesús vino por primera vez a esta tierra, Él se acercó y empezó a predicar. Y dice que lo primero que empezó a decir cuando empezó a predicar fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando encontramos esa palabra arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa la transformación o el cambio, mentalidades. La metanoia es cambio en la manera de pensar. Por eso aquí se nos está diciendo en esta noche que lo que tenemos que renovar es nuestra mente, nuestra manera como nosotros pensamos, y debemos hacerlo así porque es una transformación, es un cambio de mentalidad. Y el Señor dijo: arrepiéntanse porque si no, no podrán entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos tienen que pensar como piensa el reino de los cielos. Por eso es necesario, iglesia, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, que es lo que nos muestra el Señor en su palabra. Por eso dijo: arrepentíos, cambien su manera de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos acostumbrados a pensar como el sistema nos decía que hiciéramos las cosas, nos parecía normal y hacíamos caso, y eso era lo que nosotros vivíamos. Pero ahora el Señor viene y dice: no, ahora hay que cambiar la manera de pensar, y no podemos dejar pensar, siguiendo pensando como el sistema del mundo, porque si no, no se puede entrar al reino de los cielos. Por eso dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar. ¿Cómo debo pensar ahora? Como piensa el reino de los cielos. Diga: debo pensar como piensa el reino de los cielos. ¿Cómo piensa el reino de los cielos? Pues como está escrito en la palabra del Señor, es como nosotros debemos pensar. Es la manera, como qué sucede en el cielo, qué dice Dios acerca del reino de Dios, y nosotros debemos transformar nuestra mente por medio de ese cambio de la manera de pensar en nuestras vidas. Ese cambio es que nosotros debemos hacer. Como decíamos, esa transformación, porque le decía que del griego arrepentimiento, metanoia, viene del griego metanoia, que significa transformación, que a su vez significa metamorfosis, un cambio que debe haber en la vida de algo o de alguien. Y tomemos en este caso el ejemplo de la mariposa. Recordemos que la mariposa tiene una metamorfosis, tiene un cambio bien hermoso, porque al principio la mariposa es un gusanito, es una oruguita que solo se arrastra y va arrastrándose, pero cuando se mete en su capullo, llega el tiempo de ser cambiado y transformado. Esa oruguita, que era como un gusanito, se mete allí en su capullo y luego sale, llega el momento donde rompe su capullo y sale volando, y se convierte de ser en un gusanito feo, se convierte en una mariposa hermosa con unas alas bien preciosas y unos colores que no tenía antes. Hay una transformación, hay un cambio que sucedió. Mire que es la mariposa, es la esencia de ella, pero lo que hubo fue un cambio de su parte física, un cambio de estructura. Mire que cuando era una larvita, cuando era una oruga, ella no tenía la mentalidad de volar, ella sabía que solamente tenía que arrastrarse, no podía hacer nada. Pero cuando ya hay el cambio, cuando hay la transformación y se convierte en esa bella mariposa, extiende sus alas y empieza
empieza a volar, hay un cambio también en su mente, porque ella ya no empieza, no es que voy a seguir arrastrándome, no, ella sale volando y ella ve la libertad que hay en su vida, porque cuando nosotros somos cambiados, iglesia, cuando nosotros somos transformados, hay libertad en nuestra vida y podemos llegar a pensar como cosas que no habíamos imaginado, pero el único que nos puede cambiar nuestro pensamiento para llegar a alcanzar las cosas que nosotros no habíamos imaginado es el Señor a través de su palabra. Por eso el único que puede cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar es el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que viene y hace una renovación, porque el que realmente renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón es el Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo. Él es el que renueva toda nuestra vida. Por eso cuando viene el Espíritu Santo hay un cambio en nosotros, hay una transformación que se da, y así como esa mariposita estaba ya arrastrándose y no era capaz de volar, luego siente la libertad y sale a volar. Así cuando venimos y permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, porque la Biblia dice que Jesús nos dejó el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, para que nosotros podamos entenderla y podamos tener esa libertad. Cuando viene el Espíritu Santo y nosotros le permitimos que hable a nuestra vida, que guíe nuestra vida, hay un cambio en nosotros, hay una transformación y ya no empezamos a pensar y no estamos pensando de esa forma pasada como pensábamos antes acerca del pecado, acerca de las cosas que vivíamos antes. No, ahora nuestra vida ya es desafiada, ya no nos conformamos, sino que seguimos a nuevas cosas, sino que empezamos a ver la vida de una manera diferente, porque ahora nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y pensamos como el reino de los cielos quiere que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que la persona se conforma a este siglo, es decir, hace caso solamente y se conforma a lo que son el sistema del mundo, pues el sistema del mundo solo cuando se trata del pecado, ellos ofrecen cosas diciendo no, tú puedes ser libre haciendo lo que te venga en gana, lo que quieras hacer, haz libre tus pasiones y tus desórdenes y todo el pecado que quieras y serás libre. Entonces nos ofrece unas situaciones, nos ofrece cosas donde quizás nos están ofreciendo, entre comillas, una libertad, pero en realidad no nos están ofreciendo libertad. Nos están ofreciendo esclavitud, porque cuando tú dejas a las anchas las pasiones y los deseos de la carne, vas a tener y terminar esclavizado. Entonces ellos nos muestran cosas tratando de decir que somos libres, pero en realidad el pecado no nos hace libre, el pecado nos esclaviza, dice la palabra del Señor, y con lo que el mundo ofrece es vuélvete a las pasiones y el pecado que a ti te gusta y que a ti te agrada. Pero cuando la persona obedece eso, termina, como decíamos, en esclavitud. Y lo más tremendo es que siempre el sistema nos manda mensajes nos muestra las cosas que nosotros debemos hacer o que ellos quieren que nosotros hagamos y que corramos tras las pasiones desordenadas. Nos los muestran a través de los medios de comunicación, del televisor, de la radio, de todo lo que nosotros tenemos enfrente, y entonces siempre quiere ejercer una influencia, porque el sistema siempre quiere influenciarte, quiere que todos seamos como una copia para poder controlarnos, porque la verdad es esa, que el sistema busca controlar tu mente, que pienses como ellos piensan para que no seas algo diferente. Por eso nosotros no podemos conformarnos a lo que piensa el sistema, porque el sistema siempre querrá esclavizarte, pero nosotros pensamos como piensa el reino de los cielos, y el reino de los cielos siempre nos habla de libertad. Fijémonos, el mundo nos habla de esclavitud, pero el Señor Jesucristo nos habla de libertad. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres, y la verdad es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, y Él nos llama, pero Él no nos llama para esclavizarnos, Él nos llama para darnos la libertad, porque nosotros, dice la palabra, a libertad fuimos llamados, y esa libertad que tenemos es cuando obedecemos al Señor. Y es que miren, la Biblia nos enseña normas y cosas que hacer, y ella nos dice cómo nosotros debemos caminar, cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos vivir. Y cuando nosotros encontramos la dirección en la palabra del Señor, es cuando vamos a encontrar la libertad. Y algo precioso es que Jesús nunca te está obligando a hacer las cosas, porque Él te muestra el camino, Él te muestra la verdad, Él te dice por dónde debemos caminar, pero tú eres el que elige. Fíjate que el mundo te obliga a que pienses como ellos, el sistema del mundo, pero Jesús no te obliga a pensar como Él. Jesús te da la oportunidad para que tú lo hagas, porque nosotros, dice el Señor, nos ha dado algo que se llama libre albedrío, y en ese libre albedrío nosotros escogemos qué pensamos o qué hacemos, y Él te enseña y nos enseña por medio de la palabra lo que es correcto. Por eso dice la palabra en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él muestra el camino, nos alumbra el camino por donde nosotros debemos caminar, y es lo correcto para poder llegar a las cosas que tiene el Señor para nosotros. Pero tú y yo somos los que elegimos. Tú escoges si sigues las enseñanzas de Jesús, o tú escoges si no sigues las enseñanzas, porque algo maravilloso de Jesús es que Él nunca te va a obligar a hacer las cosas. Eso me parece estupendo. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos: es que el Señor me está ofreciendo esto, pero el Señor siempre me va a ofrecer eso, ¿para qué? Para que yo tenga crecimiento, para que en mi vida haya renovación, para que en mi vida haya transformación. Por eso nosotros debemos decir: sí, Jesús me está diciendo esto porque Él espera que yo haga algo diferente, porque Él espera que mi vida sea cambiada y transformada. Por ejemplo, cuando Él dice en su palabra que nosotros debemos cambiar y debemos ser transformados, siempre somos transformados en la mente y en el corazón. Ahí es donde Dios transforma nuestra vida. Lamentablemente, el sistema nos enseña a que vivamos por emociones, por sentimientos, por lo que tú sientes, lo que tú sientas, hazlo. No podemos dejarnos llevar por los sentimientos, porque los sentimientos no es que sean malos, iglesia, sino que no debemos gobernarnos por los sentimientos, porque muchas veces los sentimientos nos van a llevar a hacer cosas que no están de acuerdo al Señor, que son cosas erróneas. Por ejemplo, si tú sientes, hay gente que dice: no, pastora, es que yo no siento perdonar, es que me han hecho tanto daño, es que me han causado tanto dolor en mi corazón que yo no siento perdonar a esa persona, porque está hablando de sentimientos, está hablando de emociones. Por eso dice: no siento, y ella, como siente en su corazón, así le manda esa orden a su mente, y para ella o para esta persona es imposible perdonar. Por eso nosotros no podemos vivir de sentimientos o de pensamientos, sino lo que dice el Señor, porque tal vez la persona diga: no siento perdonar, esos son sentimientos, pero yo digo: ¿qué dice el Señor acerca de eso? Pues Jesús dice: no, perdona, tú tienes que perdonar, porque cuando tú perdonas hay libertad, porque si mientras tú mantengas un odio, un resentimiento en el corazón, te vas a mantener encarcelado, estarás en una cárcel espiritual, y esa cárcel espiritual te oprimirá, te hará sentir dolor, tratará de controlar tus más grandes sentimientos y emociones, y te causará mucho dolor. Entonces Jesús quiere evitarnos ese dolor, quiere evitarnos ese sufrimiento, porque el resentimiento, el odio es como un veneno que hay en el corazón de la persona. Entonces Dios quiere liberarnos de eso. Por eso Él dice: perdona, nosotros debemos perdonar, porque es que el perdonar es si yo siento, no es si yo siento, si a mí me agrada, no, es qué dice Jesús acerca del perdón. Y Jesús dijo: perdona, porque si tú perdonas, mi Dios, mi Padre Celestial los perdonará también, porque Él quiere que nosotros tengamos libertad. Diga libertad, porque cuando perdonamos somos libres para que haya crecimiento en nuestra vida, para que haya una transformación
transformación en nuestra vida. Por eso hay que cambiar la manera de pensar. La palabra del Señor dice: ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Tal es él. Por eso donde nosotros debemos enfocarnos es en la mente para cambiar y transformar. Recordemos que la lucha interna, la batalla que tiene todo ser humano, ¿dónde la tiene? En la mente, iglesia. En esta mente que nosotros tenemos por medio de pensamientos, porque luchan los pensamientos dentro de ti. Si hago esto, si no lo hago, si es correcto, si no es correcto, allí está la lucha. Pero tú y yo tenemos la decisión en nuestra mente. Tú decides lo que quieras hacer. Tú decides si quieres hacer lo que estás sintiendo que no es correcto, o tú decides si quieres hacer lo que Jesús te ha dicho que debes hacer para que te vaya bien y seas libre. Por eso el Señor nos habla de la transformación, del cambio, de la manera diferente de pensar. Por eso nos dice: arrepiéntete. Y cuando nosotros nos arrepentimos es porque tenemos ese deseo de cambiar, de ser transformados, de ser diferentes, de actuar diferente, de que nuestra vida sea diferente. Porque es muy difícil pensar a veces cuando la gente dice, no habla de arrepentimiento, sino habla de remordimiento. Y el de remordimiento es sentirse mal cuando la persona ha hecho alguna mala actitud, alguna cosa, y dice: sí, yo me arrepiento, yo siento remordimiento de eso, sí, pero en realidad no tiene un cambio en su vida, no tiene una transformación en su vida. Por eso nosotros queremos y decimos, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, porque el remordimiento la persona vuelve y hace al momento, se siente un ratico como mal y redarguida, pero al rato vuelve y hace exactamente lo mismo que estaba haciendo. O sea, no hay un cambio en su vida. Por eso es un remordimiento. Pero Dios no nos manda a tener remordimiento, sino a tener arrepentimiento, porque la única manera de cambiar nuestra manera de pensar es cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, porque Él quiere que nosotros seamos diferentes, que tengamos un cambio, una transformación en nuestra vida. Pero lamentablemente, estamos utilizando ejemplo en animalitos, utilizamos el de la mariposa, que es muy bonito porque es el cambio y la transformación, la metamorfosis, el cambio que hay. Pero también podríamos ver otro animalito como el camaleón. Y recordemos que es el camaleón, es un animalito que cambia de colores para adaptarse al lugar donde está. Así que si está en un árbol y el árbol es verde, el camaleón se vuelve verde. Pero si está en otro lugar donde el árbol es como amarillo, pues se vuelve como amarillo. ¿Para qué se amolda este camaleón? Para ser parte del entorno, para encajar en el entorno donde él está. Y este animalito no podemos nosotros parecernos, a alimentarnos y alinearnos con el entorno que estamos pasando y que es diferente a la voluntad de Dios. Eso no lo debemos hacer. Por eso no debemos ser cristianos camaleones, no. Ahí amoldarnos a lo que nos dicen, a las enseñanzas que nos dicen, para nosotros sentirnos bien o hacer que otros se sientan bien. No, nosotros tenemos que tener la actitud del Señor. Dice la palabra, el de que es de Cristo debe actuar como Cristo actuó. Dice, siguiendo sus pisadas, y esas pisadas son las acciones, lo que hizo el Señor, porque Él es nuestro mayor ejemplo a quien nosotros debemos mirar. Por eso, lo que hacemos es hacerlo para el Señor. ¿Cuánto encontramos nosotros cosas diferentes como el camaleón? Gente que fue así en la palabra del Señor. ¿Cómo cuáles? A los fariseos eran así. Los fariseos eran como camaleones porque ellos decían amar a Dios, buscar la presencia del Señor, pero ellos lo que necesitaban y hacía era agradar al sistema que se veía en este tiempo, hacer lo que estaba de acuerdo a lo que ellos sintieran, y así no fuera correcto, lo que les interesaba era vivir una apariencia. Y eso no quiere el Señor en nuestra vida. No quiere que nosotros nos amoldemos, que vivamos una apariencia, sino que nuestra vida sea cambiada, sino que nuestra vida sea transformada por medio de la palabra. Ellos decían tener temor a Dios y decían hacer las cosas bien porque eran hijos de Abraham, pero en realidad hacían lo contrario a la palabra del Señor, porque ellos como que se escondían en esa religiosidad diciendo que eran hijos de Abraham y que ellos tenían la bendición y que hacían todo de acuerdo al Señor, pero cada vez que ellos hacían algo, lo hacían contrario a la palabra del Señor. Por eso el Señor siempre les exhortó
allí a los fariseos y le dijo que eran hipócritas porque realmente decían una cosa y se portaban de otra, o sea, manifestaban algo totalmente diferente en la vida de ellos. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de rectitud. Decimos que somos cristianos, debemos así comportarnos como dice la palabra del Señor que somos cristianos. Entonces, iglesia, esa invitación es para que nosotros estemos mirando al Señor y sigamos sus pisadas, sigamos la manera como Dios, como Jesús nos ha enseñado a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso también encontramos otra que trató de ser como una persona camaleónica, fue Pedro. Allí ¿te acuerdan cuando arrestaron al Señor Jesús y llevaron a Pedro y Pedro estaba en el patio donde el sumo sacerdote, y cuando le dijeron, uy, verdaderamente tú eres de ellos porque hablas como ellos, y él cambió su manera de hablar para aparentar y creer que no era parte del Señor. Así pasa a veces cuando la gente quiere agradar a otros. Por eso nosotros estamos llamados a agradar al Señor, a hacer las cosas de acuerdo como Él quiere. Así que nosotros vamos a cambiar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Y solamente cambiamos nuestra manera de pensar cuando pensamos como piensa el reino de los cielos. Es decir, como piensa la palabra del Señor, así nosotros tenemos que pensar. Por eso Santiago dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra del Señor, iglesia. Así que nuestra invitación en esta noche es a que cambiemos nuestra manera de pensar, a que no nos dejemos amoldar como el mundo nos quiere amoldar nuestra manera de pensar hacia el pecado y hacia el libertinaje, sino que pensemos de acuerdo a lo que el Señor nos llama a ser santos, a buscar su presencia y agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Iglesia, sé que vamos a orar en esta noche. Cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pensar como Él quiere que nosotros pensamos. Amado Dios y Padre bello, en esta noche estamos delante de ti. Tú nos conoces, Señor Dios Todopoderoso, y queremos pedirte que nos ayudes, Padre, a sacar todo conformismo. Vamos, dígale, Señor, saca todo conformismo de mi vida, saca todo lo que ha estancado mi vida, saca de mi vida todo aquello que me ha impedido crecer espiritualmente, donde me he conformado, Señor, en este mundo. Hecho fuera todo conformismo en el nombre de Jesús, Señor amado, y te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a crecer espiritualmente. Te pido que me ayudes a cambiar mi mente, Señor. Cambia mi mente, vamos, díselo, cambia mi mente, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es la única que puede cambiar mi mente, transformar mi mente, Señor. Espíritu Santo, cambia nuestras mentes, cambia nuestros corazones, Señor. Transfórmanos, Señor, en la manera a Cristo Jesús. Ayúdanos, enséñanos a parecernos a Jesús, Señor amado. Saca todo engaño de nuestras vidas, saca todo engaño del maligno de nosotros, mi Rey. Y que podamos llegar a pensar como tú piensas a través de la palabra, Señor. Ayúdanos a interiorizar esta palabra, ayúdanos a vivir esta palabra, ayúdanos a ser cambiados, transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Vamos, dígale, renueva mi mente, Señor, renueva mis emociones, renueva mis pensamientos, Señor. Quiero pensar como tú piensas, porque escrito está, Señor, que tengo la mente de Cristo, y así quiero pensar como piensa Cristo Jesús, Señor. Aquí estoy, dile, Señor, limpia mi mente, cambia mi mente, transforma mi mente, porque yo quiero ser como tú dices que yo quiero ser, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y siga orando hasta usted allá en su casa, y siga pidiéndole al Señor que cambie su mente, que cambie su corazón, y que rompa toda esa estructura antigua que usted tenía, y que ponga la estructura del Señor en su mente y en su corazón, iglesia. Y también en esta noche una invitación muy especial es a recoger una ofrenda, esa ofrenda que usted ha apartado para el Señor. Póngala ya en lo que usted aparta para el Señor y vamos a darla, porque esa ofrenda es la que bendice nuestra vida también económica, porque el Señor es el que bendice nuestra economía. Así que yo le invito a que usted ponga esa ofrenda, la aparte y la traiga el domingo hacia la presencia del Señor en la iglesia, y que el Señor sea quien bendice su vida económica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor,
por bendecir nuestra economía, por bendecir, Señor amado, bendito Dios, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, gracias. Gracias porque tú eres, Señor, el que bendice, el que restaura, el que nos multiplica, Señor, el que hace, Señor, que las ventanas de los cielos se abran hasta derramar bendiciones, hasta que sobreabunde, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites traer a tu casa la ofrenda, Señor, porque nos permites, Señor, traer y honrar, Señor, tu nombre con cada una de nuestras ofrendas, mi Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a cada hermano y bendice su ofrenda en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, qué bello poder haber estado en esta noche con ustedes. Que la dulce paz del Señor siga llenando sus vidas y sus corazones. Les amamos mucho, iglesia. Dios les bendiga.